a la lucha por las tierras, hasta digamos, los trabajos actuales que hacen alusión a la lucha del campesinado, sí por la tierra todavía obviamente, pero también por el territorio, que es en ese sentido un planteamiento más amplio, más diverso, más distinto. Y digamos su eje fundamental de trabajo ha sido justamente el campesinado. Serán aproximaciones, flachazos, iluminaciones, fragmentos hacia una imagen un poco más comprensiva de esta quimera a la que llamamos campesino. Y quisiera empezar con una aproximación que me parece en estos momentos fundamental, que me parece en estos momentos quizás la más relevante. Pensar a los campesinos como paradigma, si quieren, para ponerlo un poquito menos pretencioso, como un modelo, pero no como un modelo de producción, no como un modelo de economía, no como un modelo de socialidad, sino como un modelo general, como un modelo de vida, como un modelo, como una forma de ser, como una alternativa civilizatoria. Creo que la modesta, la pequeña, la módica, rural, rústica forma de vivir de los campesinos sigue siendo, a pesar de todo, o quizás por ello, inspiradora. Y creo que podemos entonces hoy, y debemos hoy, acercarnos a los campesinos en tanto que paradigma, en tanto que modelo, en tanto que una forma de vida, de producción, de socialidad, de toma de decisiones, de cultura, que nos puede resultar inspirador. No una receta, un paradigma, no es una receta, es un enfoque, es una perspectiva, y en ese sentido creo que los campesinos nos aportan todavía hoy, o quizás más hoy que nunca, una perspectiva iluminadora. Lo que se ha derrumbado es un sistema, un orden que se montó sobre la destrucción de la comunidad agraria, un orden que se montó en el caso de nuestro continente sobre la colonialidad, sobre el sometimiento de la comunidad indígena, es decir, las etnias, y esta cultura, esta socialidad, este sistema, por una parte clasista y destructor de la producción por cuenta propia y de la vida comunitaria, y por otro lado colonialista y sometedor de los grupos étnicos diferenciados, es lo que está en crisis. Entonces los campesinos, no sé si sean un paradigma o no, pero son un sujeto presente, son un actor social de primer orden, no un actor social circunstancial, no un actor social compulsivo que de vez en cuando reacciona porque el agua le llega a los aparejos y se desespera, sino un actor social de larga data, lleva siglos ahí, deja siglos luchando, y hoy está otra vez vivo, está otra vez viviente, está otra vez presente, encabezando revoluciones, construyendo estados de nación, que no son estados-nación, sino que son estados plurinacionales, porque así diversos y plurales son los pueblos originarios. Creo que lo que hay que reconocer, en primer lugar, es que esta búsqueda de rasgos que lo hacen incompleto o imperfecto, llama la atención sobre el carácter polimorfo, sobre la ventaja comparativa que es para los campesinos pluralidad agroecológica, pluralidad económica, pluralidad étnica, pluralidad cultural. Si hay un concepto para acercarse a los campesinos es que vamos a encontrarnos con algo diverso, algo heterogéneo, algo plástico, algo cambiante, algo que no lo podemos detener o fijar. En el momento que lo detenemos o fijamos, deja de ser explicativo nuestro concepto. Esta pluralidad, esta diversidad, este carácter quimérico, barroco de los campesinos es algo que en efecto explica que les hayan querido encontrar cara de empresarios, cara de proletarios o cara de terratenientes. Yo diría que de América entera los campesinos de este continente son, a la vez que pertenecientes a una clase a la que el orden capitalista ha sometido a relaciones de explotación, pertenecientes a grupos étnicos que fueron dominados y colonizados y que siguen siendo sujetos a relaciones colonialistas. En un continente entonces en donde no solo es el clasismo capitalista, sino también el colonialismo el que domina y el que impera, los trabajadores del campo tienen una doble faz adicional de las múltiples que ya he tratado de señalar, y es que son a la vez campesinos de indios, si es que por campesino tenemos un concepto que tiene que ver con un tipo de comunidad agraria, con un tipo de comunidad familiar de producción,
y entendemos en cambio por indios a una relación que está asociada con la conquista y con la colonia. He hablado de campesinos, no por el afán de imponer neologismos, podemos hablar de indios campesinos, de campesinos indios, no importa mucho ahorrarse unas cuantas letras, sino de una realidad bifronte, de campesinos de un continente colonizado. Creo que los campesinos de un continente colonizado no pueden liderarse si no se lideran a la vez de la relación de explotación clasista y de la relación de dominación colonial. No es que se pueda hacer una cosa y después la otra, no es que los indios luchen contra la dominación colonial y los campesinos contra la dominación clasista, no es que los campesinos sean unidades familiares de producción y los indios sean comunidades. Yo creo que unos y otros son dos caras, dos facetas de una misma realidad, y que esta realidad tiene sus orígenes históricos en el nacimiento de lo que es la sociedad de nuestra América hoy, tiene que ser atendida al mismo tiempo. La idea de lo que ha sido hasta ahora el paradigma de desarrollo no funciona, y los campesinos y los indios de nuestra América están empezando a decir insistentemente, o quienes hablan por ellos estamos empezando a decir insistentemente buen vivir. Y uno dice muy bien, buen vivir. ¿Y qué es eso de buen vivir? No el campesino, sino generalmente el tallerista, el jardinero, el académico, dice, bueno, buen vivir es armonía con la naturaleza y armonía con los demás. El buen vivir es plenitud, buen vivir es equilibrio, buen vivir es espiritualidad, buen vivir es amor, afecto. Y uno siempre está escuchando vaguedades. Espero que no me vea yo tan políticamente incorrecto, pero son vaguedades. Y detrás del concepto de progreso y del concepto de desarrollo hay una infinidad de discursos que llenan bibliotecas y bibliotecas enteras. La modernidad está construida con discursos y prácticas en torno al desarrollo y el progreso. Y nosotros venimos con la plenitud y la armonía y el equilibrio, hasta con gestos más o menos poéticos. La verdad es que no funciona, no es suficiente. Funciona por la debilidad que hoy tienen estos viejos conceptos de desarrollo y de progreso, pero no funciona por la fuerza, la convicción que pueden tener ese tipo de expresiones. Y es que lo que estamos haciendo, hablando de epistemología, es utilizar la epistemología del occidente, utilizar la epistemología del progreso y de la modernidad para tratar de traducir experiencias de vida que corresponden a otros mundos de vida y a otras culturas. Y creo que el buen vivir es una experiencia de vida, no un modelo de origen, no es un modelo, no un concepto. Y una experiencia de vida se transmite de otra manera. ¿Cómo se transmite? Pienso que los pueblos tradicionales, todos, originarios o no, lo transmiten a través de imágenes. Si tuviéramos que pensar en una epistemología desde el sur, por ahí, algún sociólogo que no es del sur y que no escribe como si fuera del sur, nos ha hablado insistentemente de una epistemología desde el sur. Estoy hablando de Boaventura de Sousa Santos, bien, Portugal es casi del sur, pero no es el sur. Es la partecita más sureña del norte. Nos ha hablado de una epistemología desde el sur. Yo creo que es una idea muy sugerente, pero uno lee a Boaventura como lee a casi cualquier otro sociólogo o antropólogo que se preocupe por los temas del campo y del sur en general, y va a encontrar construcciones conceptuales. Y estas no están mal, pero como que quedan cortas. En ese sentido, yo diría que el buen vivir es para nosotros, para los mesoamericanos, hacer milpa. Es más cercano este concepto de hacer milpa a la transmisión de una experiencia de vida que el concepto de buen vivir es llevarse bien con los vecinos, buen vivir es no maltratar a la madre naturaleza, buen vivir es hacer milpa. Hacer milpa es una imagen, hacer milpa es una metáfora, es hacer, no es sembrar maíz en policultivo entreverado con... Este es un problema de un modo de cultivar. La milpa es algo más, la milpa es quizá un paradigma, la milpa es una imagen de un modo de vivir, de una cultura diferente. No es solamente que así nos entendemos porque lo ponemos con ejemplitos, como con dibujitos, es porque en verdad las experiencias de vida se transmiten más fácilmente a través de las alegorías y a través de las metáforas. Las alegorías forman parte de nuestra vida, no lo veamos como la manera de enseñarle a los niños lo que no podrían comprender si empleáramos conceptos,
veámoslo como un acceso a la universalidad. Y entonces, este paradigma vivido, este paradigma experimentado, este paradigma que forma parte de una cultura que no forma parte de tratados escritos al modo de la ciencia occidental, puede ser transmitido también a través de alegorías. Insisto en también, esto no nos exime de usar conceptos. Estamos aquí precisamente para eso, para usar conceptos, pero pensemos que podemos usar también imágenes. La milpa, entonces, en un sentido metafórico, en un sentido alegórico, en un sentido de paradigma, es una familia. La milpa es una conversación, la milpa es una tocada de rock, para los que les gusta, la milpa es un carnaval, la milpa es esta convivencia de diversos, con tensiones, con conflictos. Otro tema al que no podemos evadir si nos preocupa este asunto de los campesinos es si son, ¿qué son? ¿Son un neto o son una clase? Los campesinos son una clase y el Señor dijo, pues a veces sí y a veces no. Cuando actúan y se mueven y luchan y tienen un proyecto conjunto y marchan más o menos unificados, enfrentando a los enemigos, son una clase. Pero cuando no hacen eso, y es muy frecuente que no hagan eso, cuando hay reflujo, cuando se regresan a su casa, cuando se dividen, cuando se confrontan, cuando se desesperan, cuando no ven para dónde, entonces no son una clase, en todo caso son un modo de vida, es decir, son netos. Es decir, pues, los campesinos son netos, un neto es un concepto, si quieren hábitos, porque les gusta un sociólogo francés, pues hábitos, como les guste, etos, hábitos, socialidad, un modo de vida. Los campesinos son un modo de vida, son un hábito, son una socialidad. Y pueden ser una clase o pueden no ser una clase, dependiendo, porque las clases no son algo con lo que se nace, uno no nace miembro de una clase. Las clases no se configuran porque la economía automáticamente encajona a las personas en diferentes receptáculos. Las clases se construyen, las clases son sujetos, las clases son lucha de clases, que diría otro pensador dentro de esta línea marxista que fue Thompson. O sea, la tierra es uno de los poderosísimos conceptos políticos, culturales, es el mito de la tierra, el que han construido los pueblos agrarios del mundo y lo han construido desde hace mucho tiempo. Nosotros podemos agregar conceptos al concepto convencional de tierra como tierra agrícola y como parcela y los términos de territorio. Es una discusión sociológica. En términos de mito, tierra es el concepto fundamental que le da sentido a la existencia de un grupo social. Un grupo social que por lo demás es paradigmático de todos, el que no tenga localidad, el que no tenga lugar en el mundo, el que no tenga territorio, que quiere tierra, aunque sea la de las macetas y no es por completo una broma, si uno vive en un maldito departamento de una ciudad, uno tiene una maceta, uno tiene ese lugar, ese corazón de su territorio, esa localidad que le da sentido. Todos tenemos territorio, pero los campesinos y los indios son territoriales por definición, que han construido un concepto. Nosotros luchamos por la tierra, porque la tierra es nuestra, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que los campesinos han construido un imaginario colectivo, y que este imaginario colectivo es político, y que este imaginario colectivo político está centrado en unas cuantas ideas. Tierra podría seguir con la otra, que es libertad. Libertad es autogobierno, libertad es autogestión, ahora libertad es autonomía, las autonomías. Bueno, ¿de qué caramba se está hablando del zapatismo cuando decía libertad de gobiernos autonómicos? Es decir, de recuperación de los gobiernos de las localidades para las propias localidades en contra de los jefes políticos, que era el gobierno heteronómico, es decir, el gobierno del gobierno estatal o del gobierno central. Entonces, tierra y libertad son conceptos que le dan sentido a las luchas campesinas multiseculares. Si nos vamos más atrás, encontramos estos conceptos en América Latina, en los liberales populistas del siglo XIX y aún más atrás. Los campesinos son pues una clase, pero los campesinos son también netos. Son una clase de capitalismo, es decir, son una clase moderna. Son una clase moderna, quiero con esto decir, los campesinos están sujetos a relaciones de dominación, a relaciones de explotación, a relaciones económicas que se les imponen y que no son las suyas. Pueden hacer las suyas, más les vale aprenderse a mover en el mercado, porque finalmente el mercado está ahí y va a estar por un largo rato. En relaciones técnicas que no son las suyas, porque se tienen que apropiarse, tienen que domesticarlas, porque finalmente es una tecnología que van a tener que usar o transformar. En relaciones políticas, los campesinos entonces aparecen en esta visión de las clases nuevas, de las clases revolucionarias, como conservadores, como tradicionalistas, como marginales, como destinados a desaparecer.
desaparecer. Toda es una discusión que tendríamos que dar todavía más. Pero en todo caso, de lo que hablamos es de un grupo social, de una identidad, de una cultura, de un imaginario con una profundidad histórica. Hay una economía campesina, sí hay una economía campesina, pero no es. Tú entiendes lo que es la economía de los campesinos y ya entendiste a los campesinos. Es cierto. Y no es porque los antropólogos dicen, no, yo también tengo derecho a una plaza en este proyecto de desarrollo rural. No es porque los agrónomos no tengan algo que decir. Es porque ciertamente la economía no ocupa el lugar central que se ocupa en la sociedad capitalista propiamente dicha. La vida del campesino pues incluye una manera de producir, de distribuir, de consumir, pero no es una esfera autorregulada y si pretendemos que lo es, incluimos en un vicio economicista y que hay todas las experiencias del mundo que nos indican esto. Y no puede existir un modelo económico que funcione como tal, no es un modelo cuantitativo, tiene que estar basado en un tipo de medición cuantitativa, no puede haber relaciones entre productos, insumos, etcétera, si no es cuantitativa. Y los campesinos manejan conceptos cualitativos. Buen vivir es un concepto cualitativo, como irnos a los andino-amazónicos que vinieron ahora con su buen vivir. Bueno, el buen Chayán ya sabía que la lógica de los campesinos está presidida por el concepto de bienestar. Y bienestar no es un concepto reducible a lo económico, es absolutamente reducible a lo económico. No es mucho ni es poco, es lo suficiente para qué. Además irreductiblemente individual. Bien, esto es toda una discusión, pero sin duda la discusión sobre economía campesina hay que ponerla en su lugar, y la economía campesina está en un lugar específico que es un lugar distinto a lo que tiene la economía en la sociedad capitalista. La vida campesina es un continuo espacio temporal. Este es el modo de vida de una comunidad, y la comunidad puede ser urbana. En una comunidad rural tenemos más o menos lo mismo. Tenemos un continuo espacio temporal de la vida campesina. Un continuo que no solo se refiere a que no hay separación, por ejemplo, entre producción y consumo. Estamos muy acostumbrados a decir que una cosa es la producción y otra cosa es el consumo. Y claro, sí, podemos separar estas dimensiones, pero esto funciona muy bien en la sociedad de empresas capitalistas. Yo produzco bienes y a mí no me preocupa quién y cómo los van a consumir, con tal de que yo tenga mercado. Pero en el caso de los campesinos, cuando menos, en los bienes de autoconsumo hay una relación inmediata y continua entre producción y consumo. Pero no solo es una relación continua entre producción y consumo, sino entre lo que llamamos producción y reproducción. La labor campesina es pues un productivo diferenciado donde se entreveran prácticas mercantiles y prácticas no mercantiles, en donde está la recreación de la cultura, la recreación de los valores, la recreación del mundo simbólico, no un tiempo homogéneo y puramente cuantitativo como el de la producción capitalista, sino un transcurrir sincopado, variopinto, cualitativo, donde la generación de bienes destinados al mercado y de bienes para el autoconsumo conforma un abigarrado sistema, un entramado complejo y sutil que incorpora a las familias, a la comunidad, a los fuereños, una sofisticada constelación en la que participan ciertamente no de manera equitativa hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos, propios y ajenos, naturales y avecindados, y vivos y muertos. La economía campesina no se entiende sin la participación de los muertos. Los muertos están ahí, los muertos tienen un lugar, como existen, ocupan un espacio, y hay que invocarlos y tenerlos en nuestro lado, si no, no tendremos ni economía, ni socialidad, ni vida. Este buen vivir, insisto, es diverso, es heterogéneo, es subjetivo, esencialmente subjetivo, lo cual no quiere decir que sea irracional. Es imponderable, es inescrutable para los economistas convencionales, absolutamente inescrutable. Para los economistas convencionales, los campesinos son o erráticos o estúpidos, o las dos cosas. Los campesinos son colectividades. Y no son colectividades de personas todas iguales, que por lo tanto constituyen una colectividad, sino que son colectividades de personas diversas. Y en esas colectividades de personas diversas hay personas que no son campesinos, valga la paradoja. O sea, son campesinos aquellos que forman parte de una comunidad campesina, incluyendo aquellos que no son campesinos. A ver si me expliqué. Porque lo que te hace campesino es ser parte de una comunidad de campesinos y no ser agricultor o lo que ustedes gusten.
Cuando los campesinos hacen revoluciones, cuando se van a la revolución, no se van, júntense los agricultores, por favor, que vamos a hacer una revolución campesina. Se van los pueblos enteros. En el zapatismo se iban las comunidades enteras, y había ricos, y había acaparadores, y había malosos, usureros, cabrones, comerciantes, explotadores. Pero pues ahí la bronca era con los terratenientes, ahí se juntan todos parejos, vamos a darle la madre al terrateniente, vamos por la tierra. No sé si se entiende. Bueno, la economía campesina, sin embargo, la podemos identificar y distinguir, está ahí, porque están insertos en una sociedad que es esencialmente económica, que es el capitalismo. Y en tanto están insertos ahí, no le pueden dar la espalda al mercado. Darle la espalda al mercado es peligroso, le apuñala la espalda. Al mercado hay que mirarlo de frente y hay que resistirlo de frente. Los campesinos resisten de frente al mercado. Tendremos una economía caracterizada por algo que no es quizá tan habitual. La economía campesina es una economía de resistencia. La economía es para los campesinos un campo de batalla. No porque a veces hay que dar la batalla económica, no porque sucede que hay conflicto permanentemente. La economía para los campesinos es un campo de batalla. La economía para los campesinos es que arranque un enemigo, es decir, la economía es algo que los quiere destruir, que los quiere negar, que los quiere aniquilar, que los quiere descomponer, que arranque. Los campesinos están haciendo esto toda su vida, desde que existen. Si no te van a comer vivo, ahora te van a quitar la tierra. En otras modalidades, ya no solo el terrateniente, agricultores, porque ahora son las mineras, son las presas, son los desarrollos turísticos. El campesino está en resistencia. Si no está en resistencia, no existe. Las clases oprimidas por un sistema de mercado son clases que se construyen a sí mismas. Si no resisten, son aniquiladas. Podríamos decir que acá los campesinos probablemente también se van a acabar los equilibrios ecológicos más rápidamente, se acaba la cultura, se acaba una gran parte de la producción alimentaria. Sí, pero el sistema no detiene este proceso de aniquilación si no lo hacen los propios interesados. ¿Cuáles son los predadores de los campesinos? Yo quisiera enumerar 4. 1, la voracidad capitalista por tierras, aguas, minerales, en general, los recursos orgánicos e inorgánicos que originalmente estaban en manos de las comunidades. Es una, y hoy muy visible. 2, las relaciones asimétricas que enfrentan en todos los mercados: mercado de productos, mercado de insumos, mercado de crédito, mercado de fuerza de trabajo. Algo que no es tan frecuente, no sé, aquí creo que es un tema de discusión que ustedes estarán dando, que es el modelo tecnológico capitalista que cuando lo asumen los carcomen por dentro. Sí, esta idea de que la tecnología es neutra, desde hace mucho rato a algunos no nos convence. Si la tecnología no es neutral, la tecnología tiene un signo, y este signo, la tecnología y los paquetes tecnológicos que conocemos, es el signo de un sistema que se mueve por el lucro. Si nosotros incorporamos el paquete tecnológico capitalista en una economía que se mueve en torno al bienestar, la autodestruimos. Cuando los campesinos dejan de producir simplemente para el capitalismo, porque venden en un mercado y ahí los bolsean y empiezan a producir como los capitalistas, acaban por aniquilarse. Y algo que aquí creo que es importante, que es el pensamiento puramente analítico, lineal, reduccionista, que va erosionando las aproximaciones intelectuales, sintéticas, egoístas, comprensivas, propias de los campesinos. Si los campesinos empiezan a pensar linealmente, se nos va a llevar la fregada, se nos va a llevar a todos, pero a ellos para empezar. Lo que nos dijo la civilización occidental es: vamos a ser felices en la medida en que reduzcamos el margen de incertidumbre. Solo lo predecible es tranquilizante. Y la ciencia lo que hace es reducir incertidumbres, reducir total incertidumbres. La vida que deseamos, la vida humana, es la vida sin incertidumbres. Los campesinos están viviendo siempre en la incertidumbre del clima, en la incertidumbre del mercado, y están entrenados para vivir en la incertidumbre. Se equivocan, fracasan, se arruinan, quiebran, como todos, se enferman y se mueren, pero están acostumbrados a vivir en la incertidumbre. Los campesinos no ponen todos los huevos en la misma canasta, se pueden evitar. Por sí. Bueno, es algo que podemos y que debemos
aprender de ellos. Y terminaría diciendo que esto es una tarea hoy vital porque nos estamos enfrentando a una nueva oleada de territorialización capitalista, es decir, nos estamos enfrentando a una época, una etapa histórica del capitalismo, en que el gran dinero, el gran capital, está está extendiendo su ubicación de las áreas etéreas del capital financiero y de las inversiones en acciones y de las compras a futuro, en donde tú resuelves tus movimientos tocando ya ni siquiera una tecla, sino una pantalla de plasma con un dedo, a territorializarse. El capital está volviendo a los territorios, está volviendo a un lugar en donde hasta hace 10, 20, 30 años estaba tratando de salir, porque vivimos una crisis de escasez, una crisis global de escasez. Voy a centrar únicamente en una de sus dimensiones, el problema agrícola. Espero que aquí no piensen, como algunos compañeros piensan, que queremos un mundo de abundancia de productos agrícolas, mal distribuidos. La resistencia no es solamente aquí estamos y no nos vamos a ir, porque a dónde nos vamos a ir, sino que la resistencia es que ustedes no se han dado cuenta, pero si nosotros nos vamos, todos nos vamos a ir. Es decir, si nosotros no resistimos, los que van a ser derrotados no somos nosotros, no somos todos, porque estas no son solo las batallas de la renta de la tierra, que lo son. O sea, la apropiación territorial es la apropiación de las rentas, no de las utilidades que van a generar las inversiones, sino de las rentas, el monopolio sobre la propiedad, porque es escaso, puede ser monopolizado, generar rentas. Las rentas de la tierra son un peligro terrible para todos, pero lo que estamos viendo en esto, México es quizás menos evidente esto que en otros países de América Latina, que en Brasil, que en Argentina, que en Paraguay, etc. No solo es la renta de la tierra, sino la del agua, sino la renta del hambre. Y de pronto descubre que en la ofensiva de las mineras, de las presas, de las carreteras, de los desarrollos turísticos, de las urbanizaciones salvajes, hay un emergente movimiento rural en defensa de los que hoy llamamos territorios, poderoso, poderosísimo, en todos los estados de la República. Uno le pregunta, ¿y estos que están defendiendo el territorio con las uñas están sembrando la tierra? No necesariamente. Y es paradójico, entonces estamos perdiendo una parte de las raíces de los campesinos, pero cuando están tocando la parte más profunda, la gente lo defiende. Entonces la carrera por las tierras es una carrera por el gran negocio, por el negocio del siglo. En rigor, el negocio del siglo, ahora este negocio del siglo es la catástrofe final. O sea, cuando el gran dinero, es decir, el lucro, el afán de lucro, sea dueño de las tierras que producen los alimentos y del mercado en donde satisfacemos nuestras necesidades de alimentos, no hay futuro, porque no se van a moderar, porque no se puede moderar. Slim se puede moderar, Slim puede pensar y no perjudicar demasiado sus mercados, el capital no puede. Y la única opción que tenemos frente a esto es un modo diferente de manejar la producción de alimentos y un modo diferente de manejar la apropiación de la tierra. Este modo diferente tiene que ver con el modo en que ancestralmente lo han hecho los campesinos. No podemos volver a repetir la misma precolombina, no podemos volver a reproducir las comunidades agrarias de antes, pero sí podemos encontrar ahí quizás inspiración. Sobre que la producción de maíz no se puede incrementar más que sobre esa base. Habría que matizar, yo quisiera hacer el instituto muy realista. Cuando hablamos de la autosuficiencia alimentaria, o seguridad alimentaria, autosuficiencia alimentaria, soberanía alimentaria con campesinos, tendríamos a pensar que los campesinos pueden alimentarnos a todos, y eso no es cierto. Así como están las cosas, dependemos de la producción empresarial y del monocultivo tecnificado e intensivo. La autosuficiencia alimentaria en maíz, entendiendo que lo que nos falta es el amarillo, porque en blanco todavía ahí la llevamos,
está dependiendo en gran medida en un 30 o 25-30% de los agricultores empresariales de Diego de Sinaloa. El día que los señores dejen de cultivar maíz, la dependencia alimentaria va a pasar del 30%, tenemos ahorita del 35% al 60%. Es decir, no podemos en este momento renunciar a la agricultura empresarial intensiva, ni siquiera en básicos. El ejemplo del caso del maíz es muy claro. Lo que pasa es que eso ya llegó a su tope, ya no da para más. Pero creo, y no solo Chapino, que era la idea de desarrollar los saberes campesinos. No quiere decir que sean los campesinos mismos, pueden ser técnicos, pueden ser especialistas, pueden ser profesionistas, pero tu punto de arranque son los saberes campesinos. Creo que la nueva agronomía, la agronomía de la Revolución Verde y aún antes, es una agronomía no sustentada en los saberes del agricultor, sino sustentada en los saberes parcelados de las diferentes ciencias. Tú necesitas a un experto en sistemas, tú necesitas a un administrador de empresas, tú necesitas a un químico, tú necesitas a un botánico, tú necesitas a un... ¿Sí me estoy explicando? No quiere decir que todos esos expertos no se requieran. El problema es que el resultado no es bueno, no hay un sujeto. Y antes sí lo había, ese sujeto era el productor, y le iba a enseñar mucho a alguien que supiera química. Y el meteorólogo le iba a explicar por qué los cambios climáticos, no te hagas con tus tonterías de las cabañuelas, eso no sirve. Bueno, pero en todo caso partías de la experiencia de un productor campesino. Ese es el punto de partida, ese es el destino. Y esto yo creo que sí se ha estado perdiendo. En ese sentido, la recomendación no es mía, es solo, ¿no? Y finalmente, el problema de la alianza, sí, es clarísimo, y siempre lo ha sido, ¿no? Yo decía, en los símbolos marxistas, había una Unión Soviética, la de ellos. Pues la hoz y el martillo de algún modo nos está hablando de proletariado, de campesinado, de los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad. Esto siempre ha sido así, esto es así, esto es importante. Yo quisiera enfatizar que hoy es más importante todavía, porque esta idea de que los urbanos debemos de tener hermanos los campesinos porque son pobres, porque están marginados, porque no tienen acceso a la educación, porque viven mal, etc., está dejando lugar a una visión creciente de que los urbanos estamos en una dependencia respecto de un mundo de producción agrícola rural, no solo de bienes alimentarios, sino de los llamados servicios ambientales, es decir, el agua pura, el clima templado, van a depender de cómo se maneja la naturaleza. Hoy estamos cada vez más claros de eso. La alianza obrero-campesina entonces no es una alianza de clases a los campesinos que salvan de la marginalidad, de la pobreza, de la exclusión, sino apoyar a los campesinos porque de otra manera no hay futuro para nosotros. Y esta es una convicción quizás creciente. Creo que la alianza obrero-campesina no tiene un fundamento diferente, no es solo sectores oprimidos, explotados, que marchando juntos van a hacer la masa, sino que es también que los que no somos rurales, los que somos gente de banqueta, cada vez somos más conscientes de que sin un campo habitable, un campo sostenible, un campo productivo, un campo con campesinos, no tenemos futuro. Estamos enfrentados a un problema de reformas estructurales, a un proceso de reformas estructurales. En el caso de las que tienen que ver con el sexenio actual, que de hecho empezaron antes de que formalmente se iniciara el sexenio con una reforma laboral, que fue el típico sabadazo de la reforma de cuando la gente está distraída, fue en diciembre, si no recuerdo mal. En la transición todavía era presidente de la República Calderón, pero ya era presidente electo Peña Nieto, y se ponen de acuerdo los diputados del PRI y del PAN para sacar adelante una reforma laboral antiobrera, y así sucesivamente la reforma educativa y demás. ¿Y qué hacer o qué pasa? Yo lo que siento aquí es, viéndolo en el conjunto, y voy a regresar a este tema de las organizaciones del FAC, es que por un lado tenemos una batalla en defensa de los recursos de la nación que fue importante. Y se centró en el tema del petróleo, porque parecía ser simbólicamente muy trascendente y estratégicamente decisivo, por cuanto que de él depende nuestra política energética y una buena parte de nuestra
dicho por los recursos de la nación, tuvo un cierto tipo de participación, pero no tuvo la respuesta ni el eco necesario, es decir, no se pudo parar. Pero no solo no se pudo parar, no se hubiera podido detener. Lo que sucede es que mucha gente no mostró interés en ello. Parecía que el petróleo es una cosa negra, pestosa, contaminante, desagradable, es un recurso, no es un bien de la naturaleza como los pajaritos, como los animalitos del monte. No tuvo esta respuesta. Ahora tenemos en cambio una poderosa defensa de la tierra, no ahora, digamos, hoy es muy visible, una poderosa defensa de la tierra por parte de sus poseedores. Están diciendo que se lleven el petróleo transnacionales es bronca de los que pelean el petróleo, pero que pasen por encima de mis ejidos y no me quieran dar nada y nos quieran expropiar, eso sí, no, compañeritos. Oigan, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se pueden llevar los recursos de la nación y no importa mucho, pero se llevan las tierras superficiales de pasadita y entonces sí me lanzo a la carretera. O sea, estamos separando dos cosas que son parte del mismo. Así que si el capitalismo o la economía es el centro, ¿cuál es el centro de la economía de los campesinos? Yo creo que el centro de la economía de los campesinos es que la economía no es el centro de la vida de los campesinos, y no porque los campesinos puedan vivir sin economía, sino porque su problema mayor no es la producción de bienes, el intercambio de bienes y el consumo de bienes, sino las relaciones humanas. Las relaciones humanas no son un asunto de intercambio nada más, o la visión de las relaciones humanas como una cuestión de intercambio es aplicar conceptos que vienen del mercado a las relaciones humanas. Y si no es un centro económico el de la vida campesina, ¿cuál es el centro de la vida campesina? Y yo diría, pero es una apuesta, que el centro de la vida campesina es que no hay un centro. O sea que podemos pensar un modo de vivir que no gire en torno a centros. Podemos pensar en un modo de cultivar que no gire en torno a una planta dominante. Sí, es lo que yo decía sobre la milpa. La milpa es en verdad un entrevero de diversos pares entre sí. No hay uno más insignificante ni otro menos, picante, chiquito, es tan valioso como el tomatillo, el chayote, como las hierbas que ni siquiera hay que plantarlas, sino que crecen solos, y hasta las plagas, esos son plagas que se exceden en su número final y forman parte de ello. Entonces, no pensemos en el capitalismo que tiene como centro la economía. Los campesinos no tienen como centro la economía, parece el centro de los campesinos, porque hay que pensar en un centro. Entonces, cuidado con subestimar el potencial de los campesinos. Estratégicamente no hay de otra, por ahí vamos, pero en términos de corto y mediano plazo, es una transición en la que los aportes de los agricultores medianos son importantes. Parece una sugerencia de que yo estoy a favor de los transgénicos porque no les provocaron cáncer a las ratas. No, lo que yo diga alguna vez y lo repito aquí y enfáticamente es que a mí no me dio gusto que les hubiera dado cáncer a esas ratas. Y no me dio gusto no porque cambien mucho a las pobres ratas, porque eso está para probar si mi producción no produce cáncer, sino porque a mí no me alegra que los transgénicos sean cancerígenos. A mí me gustaría mucho que los transgénicos no sean cancerígenos, porque yo estoy a favor de que la gente no se enferme y no en contra de los transgénicos. Uno es tan feroz enemigo de los transgénicos que le da gusto que los transgénicos sean cancerígenos, porque confirman sus propias convicciones. Yo preferiría que las convicciones estuvieran equivocadas, que los transgénicos fueran saludables y extremadamente eficientes y no homogenizaran el genoma y no destruyeran la diversidad. Lamentablemente creo que no sucede así. Entonces, lo que yo hacía es burlarme de aquellos que estaban contentos porque ahora sí, ya ganamos, porque los transgénicos son cancerígenos. Ojalá que no lo fuera, pero de todos modos hay que dar esa batalla. El problema es, ciertamente, que la batalla contra los transgénicos, hay que ver quién la da y cómo la da. Hay dos triunfos. Uno es contra el maíz transgénico y las concesiones. Tenemos un amparo que está ahí todavía. En este momento no se pueden entregar concesiones para la siembra comercial del transgénico porque un juez falló en contra. Esto es bueno. ¿Quiénes lo lograron? Básicamente una gente vinculados a la campaña Sin País No Hay Maíz, Sin Maíz No Hay País, que metieron y le pusieron la recursos. Y lo lograron, ya está parado. Digamos que era una campaña y algunas personas
Pero hay otro triunfo que ahorita acabamos de enterarnos, que es el triunfo contra el transgénico, pero no maíz, sino contra la soya transgénica, en Yucatán, y ese lo pararon, no las ONGs, no las campanitas, no mis amigos, ese lo pararon los agricultores. Y no lo pararon porque piensen que los transgénicos le producen cáncer en las ratas, sino porque les iban a tumbar el mercado. No nos gusta, pero queremos que la gente tenga el tipo de conciencia que nosotros hemos construido a fuerza de talleres. ¿O dónde más hemos construido esa conciencia? Dando talleres, no, uno da talleres toda la vida, pues explicarle a la gente la verdad. Bueno, hay que entender también el tipo de razonamientos de la gente realmente existente, y estos razonamientos se embonan finalmente con aquellos razonamientos más elaborados que se han construido en la academia o se han construido en la sociedad civil. Pero hay que ver por qué se moviliza la gente, insisto en lo mismo. El día 22, las redes de defensa en contra de las mineras mueven 20, 30 gentes. El día 23, las organizaciones clientelares mueven 40.000 gentes. Vamos a meternos todos a la CNC, no, claro que no, pero hay que ver las razones por las que la gente se moviliza. Es una cita de un sociólogo, un antropólogo importante, que ejemplifica lo que creo que no debe ser el científico social de nuestro tiempo. Y dice la historia: estaba un científico social sentado en cuclillas, reflexionando, como es su costumbre, y frente a él estaba sentado un elefante. El científico social veía al elefante, el elefante veía al científico social, y en el fuero interno del científico social estaba, bueno, la percepción, mis sentidos me muestran un objeto que está ahí enfrente que quizás pudiera parecer, sobre la base de mis experiencias anteriores, que se trata de un elefante, pero cuidado con la necesaria distancia epistemológica, porque hay que poner en cuestión y no irse con la vida, porque uno construye las imágenes de los objetos. Ahora, habría que preguntarse si un discurso sobre el elefante es un discurso, pero un discurso es primero una teoría del discurso, necesitamos una hermenéutica. Y una vez el elefante se levanta con la lentitud y parsimonia propia de los elefantes, da la media vuelta y moviendo la colita se aleja del cielo. Y entonces, una vez el elefante ya está suficientemente lejos, el científico social observa detenidamente y dice: vieron las huellas del elefante, parece que aquí hubo un elefante. Espero que la ciencia social no haga eso, no esperemos a que el elefante se haya ido para observar minuciosamente sus huellas en los pelitos que pone el camino y reflexionar sobre el elefante. Espero que nos enfrentemos al elefante cuando lo tengamos enfrente, e incluso dialoguemos con el elefante que no es el objeto.